mitos y realidades en torno a las relaciones de pareja. Es imperdonable, no encuentro otra palabra, que en pleno siglo XXI usted y yo nos estemos explicando cosas que pasan en el amor desde el mito, desde la magia o desde la religión. Eso es lo que es imperdonable. Les doy la bienvenida a este espacio de tertulias con Jorge Jiménez, siempre tan delicioso, recordándoles que es un espacio para chismosear, para comer, no mentira, chismosear, no, conversar, tertuliar, y que si usted va a contar chismes, que sean chismes suyos, no de su pareja, ni de su vecino, ni de su mamá, ni de su papá, sino suyos. Usted dice, yo siento, yo pienso, yo opino, porque este tema, pues la gracia es que compartamos, ¿cierto? Que también desde nuestra experiencia en lo relacional, en lo personal y en lo social, pues podamos hablar. Pues aquí tenemos una invitada muy especial, que yo creo que no necesita presentación porque ustedes ya se han visto El Humor y Otros Demonios, y seguro muchachos y muchachas que ya la han visto por ahí en Instagram. Muchacha, bienvenida. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Sí, yo soy Zulima Ochoa, soy de teatro, sobre todo actriz. Últimamente es que me he dedicado a la comedia, pero entonces ahí vamos. Ya después les voy a ir contando más cositas. Pero sí, en principio Zulima Ochoa. Zulima Ochoa nos acompaña pues hace poquito en el elenco del Humor y Otros Demonios, pero además ella hace también otro montón de cosas, pero acá más que como actriz y como comediante o como lo que sea, va a ser Zulima. Voy a ser Zulima, voy a contarles un poco el proceso de las obras que además tienen unos nombres muy particulares y que tienen que ver con el tema, porque siempre relaciono pues como estos el tema de la sexualidad, sobre todo con las obras de teatro. Tengo un concepto que se llama comedia autobiográfica, y dentro de ella tengo 3 obras, una que se llama Lo malo de ser mamá es tener hijos, la otra se llama Cómo ser una diva sin volverse una mierda, y la última que tengo, que es Eso no fue lo que quise decir, una obra acerca de los malentendidos que tanto nos acompañan. Ah, muy buenísimo. Esa obra está buena para la tertulia pasada que hablamos de la comunicación en pareja. Soy uno diciendo, eso no fue lo que yo te quise decir. Bueno, y como siempre, mi querido Jorge Jiménez, nuestro psicoterapeuta de cabecera, que ustedes ya conocen más o menos su hoja de vida, pero rápidamente vamos a hacer un repasito para quienes todavía no han escuchado esta hoja de vida maravillosa, puedan conocer que Jorge estudió filosofía y teología en la Universidad Pontificia Bolivariana, estudió psicología en la Universidad de Antioquia y realizó una maestría en psicología clínica en la Universidad del Norte en Barranquilla. Jorge tiene 10 años de experiencia en docencia universitaria e investigación, 12 años de experiencia en terapias relacionales. Es el creador y director de Amarte, que ya se convirtió en Jorge Jiménez, y que todos seguimos en Instagram, @jorge.jimenez.psicoterapeuta. Y si usted no lo sigue, por favor vayan ya, porque hay contenido súper interesante pues relacionado con este quehacer de Jorge, exponente en congresos nacionales e internacionales y autor, entre muchas otras cosas que ha hecho y estudiado, es autor del libro ¿Por qué no funcionan nuestras relaciones de pareja? Y que si usted no lo tiene, pues aquí está, y que responde o intenta responder, porque eso es un universo muy grande que yo creo, Jorge, que no cabe en un solo libro, nos vas a tener que escribir varias partes. ¿Por qué es que sus relaciones de pareja no le han funcionado? Si es que no le han funcionado, ¿y por qué las anteriores no le funcionaron? Jorge, qué rico que estemos acá, que propicias este espacio de tertulia tan delicioso. Muchísimas gracias a ti, Pau, por esta presentación tan excepcional que hacen cada vez que nos reunimos a tertuliar. Bienvenida, Zuli. A ver si algún día en la vida te oigo hablar seria. Pues sí, también hay una mujer seria y que vive la cotidianidad, no siempre en un escenario. Y bueno, muchísimas gracias también por acompañarnos a todos los que están acá presentes y a los que nos ven también a través del canal de YouTube, donde van a estar subiendo frecuentemente las grabaciones de estos encuentros, que esto es lo que queremos que sea la tertulia, una conversación, casi un espacio terapéutico, porque realmente, a diferencia de los otros escenarios donde yo he podido hablar de una manera más magistral, este es un espacio más informal, donde podemos conversar, podemos interactuar, podemos de alguna manera permitir que haya unos movimientos en la comprensión de las dinámicas de relación. Y como hacías mención, Pau, ahorita el tema del libro, que es un compendio donde he descrito las razones más frecuentes por las cuales, según la consulta de mis pacientes, se presentan conflictos absolutamente fuertes en las relaciones de pareja,
que pueden tender incluso a la ruptura. Pues sobra decir que con el recorrido de estos últimos meses, con el show de Humor y Demonios, con el compartir con otros profesionales, ya tengo capítulos anexos para echarle al libro, hay que seguirlo engrosando, cosas que se pasaron, seguramente en una edición revisada muy pronto ya podremos tener un material de apoyo. Pero muchísimas gracias por compartir también estos espacios. Qué rico, bueno. Vamos a entrar en materia porque desde que yo vi la promoción de esta tertulia yo dije que esto va a estar muy bueno y seguramente todos tenemos mucho de qué hablar en torno a este tema, mitos y realidades en torno a las relaciones de pareja. Pero vamos a hablar un poquito, Jorge, vamos a la raíz, pues qué es un mito, o de dónde vienen esas ideas, o de dónde vienen esos mitos. Hemos dicho, empecemos por el principio. Bien, nuestra cultura occidental tiene sus raíces en el pensamiento, obviamente, de Grecia y Roma, pues somos una cultura grecolatina, y si nosotros queremos comprender algo que esté pasando hoy, incluso a nivel social, político, religioso, económico, lo que queramos ver, es muy saludable ir a dar una mirada a cómo vivían los griegos, por ejemplo, y los romanos, porque eso nos lo transmitieron a través de la cultura, y muchas de las explicaciones, incluso en torno al amor y a la forma como vemos la vida, se fundamentan en esta visión filosófica que tenían ellos, por los cuales los hemos reconocido a lo largo de la historia. Entonces, básicamente, hablar del tema de los mitos se puede resumir en la siguiente fórmula: es el conocimiento humano el que ha venido evolucionando con el paso de los siglos. Conocer es una de las cualidades fundamentales que nos hace humanos. Preguntarnos por las cosas, no solo vivirlas, sino también cuestionarlas, indagarlas, poder aclararlas, ha sido una de las características fundamentales de los humanos. Noten ustedes que cuando algo un humano no lo puede comprender, es el avance de la ansiedad. Exacto, te empiezas a angustiarte porque algo en tu sistema cerebral no puede tener una respuesta que satisfaga un miedo, una angustia, cualquier vacío de información que se tenga. Y hay una fórmula que yo utilizo mucho y lo hablamos en la tertulia pasada sobre el tema de la comunicación. Recuerden esta frasecita: los vacíos de información los llena la imaginación, pero los llena con lo peor, que eso sí es un asunto muy particular. Siempre te va a llegar es la peor versión, la catástrofe, el accidente, la muerte, lo que tememos inmediatamente viene y llena ese huequito por lo que no me dijiste, el espacio de tiempo que me diste para que yo libremente construyera una respuesta. Entonces la comunicación en pareja, decíamos, es fundamental, la claridad y no dejar espacios a esa imaginación, porque es terrible. Entonces lo mismo va a pasar con esto: la ansiedad se genera en los seres humanos cuando hay algo que no nos podemos explicar, algo que no podemos comprender. Entonces el cerebro fue generando su propia estrategia para explicarse los fenómenos y las cosas que no podía acceder por otras, digamos, distintas formas de analizarlo, comprenderlo. Y está condensado en la historia como la escalinata o la escala de desarrollo del conocimiento humano. El primer peldaño, entonces nos remontamos a los orígenes de las culturas como Grecia, esas culturas antiguas, ¿cierto?, que fueron como la cuna de estas nuevas civilizaciones, y la primera forma de explicarse fenómenos que no podían de otra manera distinta fue a través del mito. Entonces el mito no es una mentira, el mito es una forma de explicarse un fenómeno con los recursos que se tenían en el momento. Por eso estas culturas politeístas terminaban, o más bien eran como panteístas, porque terminaban todo lo que no se pudieron explicar, tenía una fuente divina. Entonces había un Dios para cada una de las situaciones que nos generaban algún tipo de preocupación o de desconocimiento. Un Dios para la lluvia, un Dios para el fuego, un Dios para el amor, un Dios para la guerra, el Dios de los dioses, que para ellos pues era Zeus, y que vivían allá en el Olimpo. Entonces una forma mítica de explicarse los fenómenos que necesitaban de alguna manera ser comprendidos. Notemos un dato muy importante, y por eso esto es un asunto a nivel humano. Si bien lo podemos referenciar a Grecia en su momento cultural, no solo esas culturas tan reconocidas en la historia de la humanidad, también nuestras culturas primitivas. Para donde tú mires,
los indígenas también nuestros, digamos, los aztecas, por allá en México, o entre nosotros, los chichas, incluso ahora estas comunidades indígenas que todavía nos acompañan, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, todos ellos que tienen una forma mítica de explicarse los asuntos de la cotidianidad. Entonces está la Pachamama, entonces está el sol, todos ellos son deidades, pero importante que entendamos hoy, es una forma primitiva de intentar explicar asuntos que no podíamos comprender de otra manera. El mito entonces se ubica allí, luego la humanidad evoluciona y pasa a un nuevo nivel de comprensión de las realidades un poquito más elaborado, y se encuentra la segunda escalinata en ese desarrollo del conocimiento, y se llama la magia. La magia es el segundo nivel de comprensión de esa situación. ¿Cuál es la diferencia entre la magia y el mito? Que en el mito son fuerzas ajenas a lo humano, son los dioses los que determinan la suerte de los mortales, unos dioses con pasiones humanas, como lo podíamos ver en las películas épicas griegas. Pero en la magia, alguno de estos humanos, que tal vez, muy vivo por cierto, debe haber sido un paisa, le dio por decir que él podía manipular las fuerzas de los dioses. Entonces en la magia existe ese intermediario entre los humanos y los dioses, y manipulo la fuerza de los dioses. O sea, yo puedo o bien decirte o mal decirte, porque yo soy, el de arriba está conmigo la llave. Entonces aparece el hierbantero, el brujo, los chamanes. Incluso el mismo sacerdote, ¿también? pensaría yo, pues porque aquí uno va y se confiesa y muy bien. los pecados a alguien. Ahí estamos, Lolima, entrando en el tercer nivel de evolución del conocimiento. La diferencia entre la magia y el tercer nivel, que es la religión. En la religión, a diferencia de la magia, también hay un tema de digamos, un componente de lo humano que está mediando entre la divinidad y la humanidad. A diferencia de la brujería, es que acá el sacerdote, en este caso, está investido de un poder que la comunidad le otorga en nombre de Dios. Entonces el sacerdote tiene, digamos, como un carácter más de reconocimiento en lo social, incluso en lo mismo eclesiástico, pero con respeto, para mí en este momento la religión se parece más a la magia que a la espiritualidad, porque la hemos comprendido mal y la hemos llevado es como a un nivel mágico. Si yo me pongo esta cosita, si yo uso esta medallita me va bien, si yo guardo esta estampita en la billetera no me pasa nada, si yo me echo 3 bendiciones entonces me da esto. Eso parece más magia que espiritualidad, pero es porque viene en ese proceso de crecimiento que estamos llamados incluso a superar. Entonces llevamos esos 3 estadios del conocimiento: mito, magia, religión, y para llegar al cuarto estadio del conocimiento, que es en el que nos encontramos desde por allá, desde la edad moderna, que es la ciencia. Se empezó a explicar todos los fenómenos humanos a partir de la ciencia. En ese estadio del conocimiento estamos, con el proliferar de todas las ciencias que intentan explicar todos los fenómenos humanos, incluso los sobrenaturales, porque la teología misma se convierte en una ciencia para intentar explicar la realidad misma de Dios. ¿Y a qué voy con esto? ¿Qué es lo importante como el preámbulo? La ciencia entra también, o la filosofía, ¿en qué estadio entra? Como en esta última de la ciencia. Como ciencia. La filosofía. Sí, porque al principio, si bien comenzó con los mismos griegos, pero era el intento por comprender todas las realidades que había. Y dentro de la misma filosofía podía caber el mito como una forma de expresión. Hoy en día está más orientada hacia una ciencia pragmática, hacia una ciencia positiva, que no lo alcanza a hacer por razón de su objeto de estudio, pero ya es como una ciencia más que tiene un método que tiene que ser verificable. En fin, a lo que quiero llegar con este preámbulo tan largo, pero es para, ojo con esto muchachos, es imperdonable, no encuentro otra palabra, que en pleno siglo XXI usted y yo nos estemos explicando cosas que pasan en el amor desde el mito, desde la magia o desde la religión. Eso es lo que es imperdonable, porque eso ya evolucionó. Lo del aborto, lo del amarre, todas esas vainas me está haciendo brujería, en la voluntad de Dios, en la cruz que Dios me puso, esa explicación desde lo religioso, desde lo mítico, desde lo mágico. Cuando una persona se acerca, por ejemplo, yo en estos momentos trabajo con una persona de ciencia, que es allí donde me he dedicado los últimos años. Cuando me llegan pacientes a hablarme con intentos de comprensión de lo que está sucediendo en ellos,
ya desde la magia, el mito, la religión, y me preguntan como si eso está bien o está mal, y yo, no, eso no está bien ni mal, eso es ignorancia. Es decir, yo no te puedo pedir que te lo expliques de otra manera, pero sí te voy a llamar a que pienses en que hay otras opciones. Y la ciencia ha iluminado hacia allá la comprensión de todos los fenómenos. Empecemos a hablar entonces del amor y de todo lo que la ciencia ha podido descubrir como una explicación racional de ese fenómeno. Jorge Jiménez se deleita en eso.